Gracias por continuar este mediodía de domingo en Al Punto Florida. Mire, ya falta muy poco. El próximo 5 de noviembre los norteamericanos nos veremos en las urnas para decidir no solamente quién será la persona que va a dirigir este país, sino también para muchos de los cargos que están en juego durante las elecciones del próximo 5 de noviembre. No solamente vamos a elegir presidente, sin embargo, muchas personas que están llegando desde otros países, sobre todo inmigrantes, nuevos inmigrantes, no entienden por qué en los Estados Unidos no es el voto popular lo que cuenta, sino el voto electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás un candidato obtenga 500,000 votos más que el otro, sin embargo, a través de los votos electorales que otorgan los estados de la Unión Americana, se decide que la otra persona es quien gana las elecciones y se convertiría en el presidente a partir de enero del próximo año 2025. Para esto he invitado a un abogado constitucionalista a quien aprecio, admiro y respeto. Ángel Leal, gracias por estar con nosotros. Cómo no, Mario, gracias por ese recibimiento, me honra con sus palabras. Muchas personas no entienden y quizás cuestionen el hecho de que el voto popular no cuente porque consideran que la democracia es mayoría contra mi país. Se comienzan a contar las boletas. Gana un estado. Los estados de la Unión Americana se decide que la otra, la suma de estos estados que al final de la jornada son lo que se discute en la elección presidencial, es lo que da un ganador. Es basado en el número de representantes y senadores asignados a cada estado y precisamente es basado en la población. Por ejemplo, en el estado de la Florida tenemos 30 votos electorales porque tenemos 28 distritos federales antes. Y la mayoría de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos estarían enfocados solamente en el bienestar de grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami quizás, o quizás ni Miami. Entonces habría ciudades, estados que quedarían al margen del interés de los políticos, y cuando hablo del interés de los políticos hablo del presupuesto también. También, efectivamente. Explíquenos un poco. Básicamente para equilibrar el mandato presidencial, sea un mandato que represente la totalidad de la nación y, como bien explicas, no los intereses mayores de los estados más grandes, que pudiera ser California, Nueva York, Texas, Illinois. Entonces, en realidad, la idea es asignar los votos electorales que le corresponde a cada estado. Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, que son lo que llaman los estados ni rojo ni azul, porque están en contienda, están dentro del margen de error para determinar quién lleva la ventaja, y es el resultado de esos 7 estados que probablemente va a determinar la fórmula ganadora de la presidencia. Bueno, y para ser justos con nuestra directora Lisa, vamos a explicar también por qué no se puede votar por el presidente y solamente hay un representante dentro del Congreso a los puertorriqueños. ¿Qué pasa con Puerto Rico? Puerto Rico es un estado libre asociado que no tiene un voto en el colegio electoral, aunque son ciudadanos americanos, pero no tienen esa representación y ese voto electoral. O sea, siempre y cuando vivan en la isla, porque si viven aquí sí tienen derecho. Efectivamente. Los que viven en la isla son los que no tienen el voto del colegio electoral, pero sí tienen un representante en la Cámara de Representantes, pero no le asignaron un voto electoral porque es un estado libre asociado. Ya. Generalmente es 0.1%, depende del estado. Algunos estados es el 0.5%. Estamos dentro de un margen de un 0.5% o menos. Es probable que se pida un recuento. Algunos estados el recuento es automático. En otros estados hay que pedirlo formalmente y hay un límite de tiempo para hacerlo. En algunos estados, creo que en Nevada el límite de tiempo son 10 días. Entonces, en los estados claves, esto que acabamos de mencionar, hay leyes que tienen que ver con recuentos automáticos, y en algunos otros estados se va a pedir un recuento, pero dada la estrechez de esta elección y el margen tan pequeño que hay entre los candidatos,
candidatos. Entonces es muy probable que vamos a tener que pasar por estos procesos de recuento en varios estados y para no decir, o agregar, mejor dicho, de que probablemente no vamos a saber el resultado electoral la noche de las elecciones, porque por ejemplo en Arizona se puede demorar hasta 10 días el conteo de los votos. Entonces este va a ser un proceso largo, hay que mantener paciencia, hay que mantener equilibrio. Todo es posible. Quizás son 3 horas de diferencia con la costa oeste. Quizás a las 2 de la madrugada ya sepamos quién es presidente o presidenta. Ojalá, Mario, ojalá. Yo creo que va a ser un proceso de varios días. Ya. Bueno, yo confío mucho en usted, en su perspectiva y en su experiencia. Gracias. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Un placer. Igualmente, un honor para mí, Mario. Al Punto Florida es su casa. Gracias. Al regresar...